¿Se escucha, jóvenes? Buenos días. ¿Se visualiza lo que estoy presentando? Buenos días, ingeniero. Sí se nota la presentación. Listo, se escucha también, me imagino, ¿no? Muchas gracias. Bien, señores, voy a continuar lo que es con la clase. La última reunión que tuvimos, hablábamos lo que es la temporización del relé de distancia y la coordinación, ¿no? Entonces, teníamos este grafiquito, está lo que es muy didáctico con los colores que se está utilizando. Si bien es cierto, el relé de distancia, estábamos viendo, o vamos a ver más adelante los detalles, las respectivas zonificaciones que se realizan, ¿no? Entonces, esto es lo que es un tramo de líneas, ¿ya? La línea AB, tengo acá lo que es el relé de distancia y lo que es la forma de proteger, ¿no? Entonces, este verdecito, su zona de protección es todo este bloque, está la tercera zona, por lo general. Entonces, eso implica que va a proteger al 100% la línea AB. La línea contigua también lo protege al 100% y parte de la otra línea, ¿no? Entonces, va a depender inclusive qué elemento está en la zona contigua de la línea 1-2 o la línea AB, ¿no? Porque puede ser una línea corta, una línea larga, o puede haber lo que es un transformador, fuente de generación, no lo sé. Entonces, depende mucho de esos factores también. Ahora, de acuerdo a lo que es a la disposición, acá estamos considerando direccionalidad, porque este relé va a visualizar desde A a B. Entonces, yo me voy a un gráfico más adelante que vamos a ver como adelanto es esto, ¿no? Ese relé 1 es este de acá, ¿no? La línea que yo quiero proteger. Voy a tener lo que es una parte reversa, ¿no? La parte reversa, ¿qué es lo que hay atrás? Puede haber lo que es una línea, puede haber lo que es un transformador, dependiendo, ¿no? ¿Va a visualizar lo que es la falla? Sí, pero no va a operar porque no está diseñado para ello, ¿no? Porque lo que va a proteger solamente es en este bloque. Y en este sentido, dicho sea de paso, ¿ya? Adicionalmente, lo que decíamos, ¿no? La línea contigua puede tener algunos casos adicionales. Puede haber lo que es una línea ya de menor Z o una línea mayor de mayor Z, o sea, una línea corta o una línea larga. O puede haber lo que es un transformador y por aquí todavía una fuente de generación, no lo sé. Entonces, en función de esas características, se va a hacer qué cosa, el ajuste de ese relé de distancia. Entonces, si yo tengo direccionalidad, solamente voy a visualizar de este punto a este punto. Y la otra línea, el otro relé que va a estar aquí va a visualizar de este punto a este punto, o sea, al revés. ¿Por qué? Porque va a depender lo que es la dirección hacia dónde se va lo que es el flujo o la corriente de cortocircuito. Decíamos lo que es en un sistema bidireccional sí necesito lo que es direccionalidad. ¿Por qué? Porque en un momento el flujo de potencia va de esta barra a esta barra. En otro momento de la característica de acuerdo al diagrama de carga y a la necesidad va de este lado hacia este lado. ¿Ya? Y entonces cuando ocurre un cortocircuito se puede ir hacia este lado o se puede ir hacia ese lado, dependiendo, ¿no? Pero profesor, yo determino la corriente de cortocircuito. Sí, pues determinas lo que es la corriente de cortocircuito utilizando este equivalente Thevenin y tienes el resultado. Correcto, ¿no? Entonces, eso está bien, perfecto. Pero no está totalmente al 100%. ¿Por qué? Porque necesitas determinar la contribución ya hacia esta falla, pero por este lado, y la contribución de hacia la falla, pero por este lado. La sumatoria de ambas contribuciones es el equivalente Thevenin que se ha calculado. Pero ¿para qué yo voy a determinar esas contribuciones de falla? Justamente vamos a ver que en el sistema eléctrico, dependiendo dónde se encuentra la línea, se pueden producir dos fenómenos, un fenómeno ínfid o un fenómeno outfit, dependiendo de las contribuciones de falla.
¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver. Aprovechaba lo que es ese diagrama para visualizar y ver cómo es que se protege, ¿no? Entonces este relé de distancia, vean hasta qué parte puede proteger. Igualito, lo que es el relé 3 está por este lado del relé 5. Y si yo me voy al relé 2 estará por el otro lado, hacia el otro lado, ¿no? Lo que va a visualizar, ¿no? Entonces, bien, eso es más o menos lo que es la secuencia, ¿no? Este mismo diagrama, que es un diagrama esquemático, lo puedo expresar de esta forma también, porque conste, dice, el relé está lo que es en A, o sea, está aquí el relé 1, color verde, eso también lo esquematizo, ¿no? Esto es la línea, ¿ya? Esta es la línea que yo quiero proteger de la línea de A a B, esta es la línea contigua, ¿ya? Esto es la primera zona, esto es la segunda zona y el otro es la tercera zona. Ahí está, ¿ves? Zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, si yo visualizo aquí en la línea AB, hay un porcentaje que va a proteger la zona 1. Para la zona 2, protege lo que es al 100% de la línea que yo quiero proteger a AB, más un porcentaje de la zona contigua, ¿ve? La zona 3, ya, del relé A, del relé de distancia, protege lo que es la línea que yo quiero proteger, protege la línea contigua y una pequeña porción adicional, ¿eh? Entonces, la zona 1 es instantánea, la zona 2 y la zona 3 son con retardo en el plano de impedancia completa si la unidad es mho, usado para lo que es las tres zonas. Entonces va a depender de esas características. Entonces lo que nosotros también vamos a ver es cómo determinamos y calculamos lo que es esas respectivas zonas, ¿ya? Dicho de otra forma también, esto visualizábamos, ¿no? En un diagrama lo que es en un plano, esto habíamos dicho, zona 1, zona 2, zona 3. De la misma forma, ¿no? Lo que es el relé 6 que está visualizando por acá, igual, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Y así sucesivamente, cosa que al final estoy protegiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos considerando lo que es esos valores? Porque los relés de distancia en este diagrama esquemático son relés direccionales. Entonces, cada uno debe proteger de acuerdo a lo que es al diseño y de acuerdo a lo que es a la configuración, ¿ya? Entonces, protección de distancia de las tres zonas. Pero entonces, en este caso, el relé está lo que es en A, en este caso, y en el otro lado el relé está en B, o sea, estamos considerando este caso. El relé puesto en A y el relé puesto en B, o sea, el relé 2, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo sería lo que es tu diagrama esquemático? Esto ya lo habíamos visto, ya el relé A. El relé A, todo lo que es verdecito, zona 1, zona 2, zona 3. Ahora, el relé puesto en B, también direccional hacia el lado B, igualito, ¿no? La zona 1, la zona 2 y lo que es la zona 3, ¿ve? Entonces, la otra, para el otro lado, ¿no? Al otro lado donde está lo que es las otras líneas igual. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que está protegido lo que es la línea dependiendo de lo que yo quiero proteger, ¿no? De acuerdo a lo que es a la configuración. Ojo que estamos poniendo lo que es el elemento mo, ¿ya? Entonces dice, la figura es una representación de un dispositivo de protección de línea usado, dos relés de distancia, pero de características mo, ¿ya? Y es más, y todavía la salida es en el origen. No tiene lo que es un desplazamiento porque no visualiza lo que es la parte reversa. Si yo le hago lo que es un desplazamiento, entonces voy a visualizar lo que pasa en la zona de reversa, ¿no? Entonces, el sistema está formado por las líneas de transmisión ABC, ABC, AD y DE, ¿no? Las impedancias de las líneas están en el plano complejo, este es el plano complejo usado en la subestación. Y como el origen es en las partes de las coordenadas, el origen está en las coordenadas, ¿ya? Las circunferencias MO representan las tres zonas de los dispositivos de distancias al final de la línea AB, ¿no? Entonces,
solamente la línea AB, relés de distancia a ambos lados, y esto es la diagramación, la configuración circular en el plano complejo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y ahora vemos lo que es las características para cada una de las zonas. ¿Cómo es que hacemos lo que es ese dimensionamiento de las zonas? Entonces ya habíamos visto lo que es las zonas. Entonces se establecen lo que es tres zonas y una zona de reversa. La zona de reversa va a ser lo que es la zona, lo que es hacia atrás, que va a visualizar. Pero va a depender del tipo, lo que es de relé. ¿Ya? Entonces, consideremos. Algunos tienen inclusive 5 zonas, como estamos indicando acá. ¿Ve? Existen relés que pueden llegar lo que es hasta 5 zonas. Y una zona adicional llamada lo que es zona de arranque, ¿no? Entonces, 4 zonas, considerado incluido lo que es la reversa, y una zona adicional que es la zona de arranque. Ajustes de las zonas. Tener en cuenta no solamente lo que es la impedancia de la línea que yo quiero proteger, sino adicionalmente lo que es las líneas adyacentes, ¿no? Entonces la línea que yo quiero proteger, la línea lo que es adyacente. Dado que el ajuste de algunas zonas de relés de distancia cubren una parte o la totalidad de la línea adyacente, ¿no? Entonces, ya habíamos visto acá, ¿no? Entonces, el relé de distancia posicionado acá, zona 1, zona 2 y zona 3. Cubre lo que es la línea que quiero proteger, cubre también al 100% de la línea adyacente y una pequeña porción de la otra línea, ¿no? Entonces, pero eso también va a depender qué elemento está considerado en la zona contigua hacia la línea que yo quiero proteger. Puede ser una línea corta, puede ser lo que es una línea larga, puede ser lo que es un transformador o fuente, o puede ser la combinación de todas. No lo sabemos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Primera zona. ¿Cómo hacemos lo que es el trabajo de la primera zona? Tener en cuenta que si se ajusta el alcance de la primera zona al 100% de la longitud del elemento protegido, podría, debido a los errores propios del sistema, operar a la aparición de una falla externa. Entonces, de acuerdo a lo que es este primer párrafo, no es recomendable aplicar lo que es al 100% de la línea que yo quiero proteger, o sea, la totalidad, no es recomendable, ¿ya? Entonces, debido a lo que es una falla externa, entonces puede lo que es operar de acuerdo a lo que es a las demás zonas que en la que se encuentran, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle, ¿ya? A tomar en cuenta. Entonces, es una práctica común, un ajuste sin retardo adicional. Eso es muy importante. Entonces, hay una variación entre el 80 y 85%, pero el que más se usa básicamente es el 80%. El 80% para los electromecánicos, mientras el 85% puede utilizarse para los numéricos, ¿ya? Por eso es esa variación del 80 al 85%. Las medidas de las impedancias de las líneas o del cable que están disponibles, el ajuste del alcance puede también extenderse hasta el 90%. O sea, si bien es cierto, tengo esta recomendación de este rango del 80 al 85%, pero también puedo hacer, dependiendo de lo que es a la exigencia y en la necesidad, puede extender hasta el 90%. Esto es la primera zona. Pero a partir de ello, la segunda y tercera zona tienen que guardar lo que es un margen de seguridad entre el 15 al 20% de las zonas correspondientes de las líneas siguientes. ¿Ya? Entonces, la línea siguiente más corta tiene que ser siempre considerada. Entonces, ahí hay un detalle interesante, ¿no? Si tengo lo que es, ejemplo, acá tengo lo que es 2 líneas, una adyacente de una línea corta y una línea larga. Lo que me está diciendo ahí en la primera zona, ya protejo entre el 80 y 85%, y por lo general agarro lo que es el 80%. Pero si tengo lo que es esta configuración, yo debo considerar lo que es a la línea adyacente de manera obligatoria, más no la línea larga. Eso es lo que me está indicando acá. ¿Ve? La línea siguiente, más corta, tiene que ser siempre considerada, ¿ya? Entonces acá tenemos un ajuste, ¿ve?
Tenemos lo que es, esto es de la ABD, está considerando el 85%. El 85% lo que es la zona 1. El valor de A es el relé de distancia ubicado, lo que es en A. Zona 1, zona 2, zona 3. Y aquí agarra el 85%. El 85% en este caso de quién? De la impedancia de la línea de A a B. Ahí está. Entonces, el 85% llega hasta acá. Entonces, esto es la impedancia Z1A. ¿Ya? La primera zona del relé de distancia ubicado lo que es en la barra A. La zona 2 también viene a ser el 85%, ¿ya? Pero ¿de quién? Será la sumatoria, ya, de la impedancia de la línea de A a B, más la impedancia, en este caso, de la zona 1 del relé de distancia ubicado lo que es en B. Entonces ahí tienes, ¿no? Y para eso obviamente será lo que es el 85% de la impedancia de lo que es de esta línea. Entonces tendrás este valor, ¿ya? Más quién, más lo que es todo este valor. Entonces, aproximadamente va a salir todo este bloque, ¿no? Desde el inicio hasta aquí, ya tendrías lo que es la zona 2 del relé ubicado en A. Y para la zona 3 igualito, ¿no? El 85%, ¿ya? 85% de la línea AB, más lo que es, ¿qué cosa? La impedancia, ¿ya? De la zona 2, pero del relé ubicado lo que es en B. Y del relé lo que es ubicado en B va a ser igual, ¿qué cosa? El 100%, lo que es el 85% de A, de la línea de AB, más quién, más lo que es este porcentaje de acá, ¿no? Para determinar lo que es parte de lo que es la impedancia en C. Entonces, ese total va a ser desde el inicio hasta aquí. Entonces ya tienes lo que es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. De acuerdo a esta característica, si todos al 85%, ¿no? Entonces, estos son lo que es las tres zonas, ¿no? Para lo que es cómo tú vas calculando de acuerdo a lo que es para el relé ubicado en A. Entonces, esto es una forma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta lo que es, uno, dónde ubicamos el relé. Dos, de acuerdo a lo que es a la topología, ver los adyacentes. Tanto lo que es a nivel de reversa o el adyacente. Porque a nivel de reversa puede estar un transformador o puede estar lo que es una línea, ¿no? Ahora, ojo que estamos diciendo que lo que es el de menor Z siempre se va a considerar, ¿no? Entonces, esto siempre y cuando tiene lo que es una cuarta zona de reversa, ¿no? La línea de ascente de menor Z siempre se tiene que considerar. Puede haber lo que es un transformador o una línea de ascente, en este caso de una línea larga, ¿no? Dependiendo de esas características, ¿no? Entonces habíamos dicho ya lo del 80 al 85%, entonces solamente lo que es primera zona nos quedamos en estos detalles. Del 80 al 85% de la impedancia de la línea que yo quiero proteger. Pero a partir de eso también vienen lo que es las variantes de la zona 2 y la zona 3. Pero antes de pasar a lo que es la zona 3, la segunda zona, y ahí vamos a ver lo que es la tercera zona específicamente, de acuerdo a lo que es a las características. Y lo que es una zona de reserva también, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a ver lo que es justamente estos efectos, ¿no? Hasta aquí habíamos visto y vemos lo que es el efecto INFIT. En realidad, en el sistema tienes dos fenómenos, un efecto INFIT y un efecto OUFIT, esos dos. Y esos dos tienen incidencia en lo que es en el elemento de protección. La respuesta es sí. ¿Cuándo se produce un INFIT? ¿Qué es lo que tengo? Una fuente de generación conectada, dice, entre la localización del relé. El relé está acá, en esta barra. Está el 21. Tomo tensión, tomo lo que es corriente y ahí está. Mi relé de distancia.
Dice, una fuente de generación conectada entre la localización del relé y el punto de falla. Y ahí está el punto de falla. Entre ambos está una fuente de alimentación, una fuente de generación. ¿Eh? Me dice que afecta el valor de la impedancia estimada por el relé de distancia. El efecto ínfide en general es un número complejo, con una magnitud mayor a la unidad. Ojo, es un complejo y es mayor que 1. Y el infit que produce un subalcance del relé, ¿ya? Un subalcance. ¿Qué significa lo que es un subalcance? Es menor a lo que yo estoy programando. Oye, si yo quiero, la línea tiene 100 kilómetros, voy a proteger al 80%, entonces protegeré, ¿qué cosa? Los primeros 80 kilómetros. Pero si es que se produce lo que es el efecto infit, ya no voy a proteger los 80 kilómetros, sino va a haber un subalcance, o sea, va a ser menor. Pongo un número, 70 kilómetros. Entonces, solamente voy a proteger 70 kilómetros. Hay 10 kilómetros que está al aire. ¿Debido a qué? Debido a este fenómeno. ¿Y por qué se produce? Debido a lo que es, existe una fuente de generación entre el punto de falla y el relé de distancia. Entonces, hagamos lo que es el ajuste. ¿Qué es lo que tengo? Para determinar el nivel de tensión, simplemente el valor de la corriente por Z de la línea. Esta es la línea completa hasta aquí. Y aquí te voy a tener una Z de la línea y a una cierta distancia, un cierto porcentaje, ocurre lo que es la falla. Entonces, en forma general, acá tendré un Z L' y una corriente prima. Ahí está. ¿No? Entonces, simplemente voy utilizando, ¿qué cosa? Tu Kirchhoff, ¿no? Y ahí está. Tensión, corriente por Z más corriente prima por Z prima. Ahí está. Listo. Tu impedancia, ¿a qué va a ser igual? Si la impedancia que va a visualizar el relé de distancia, simplemente esto toma lo que es información y el valor de la corriente también toma esa información. Hace el proceso de operación y tienes lo que es el Z, ¿no? Ahí está. Tensión, corriente, Z. ¿A qué va a ser igual? ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Simplemente será lo que es la impedancia de esta línea, más quién, más la impedancia de esta línea, pero acá hay lo que es una contribución, ¿no? La corriente I prima entre el valor de la corriente I. ¿Ya? Entonces, todo este bloque me dice debe ser mayor que la sumatoria de estas dos Z, ¿no? ZL más ZL prima. Entonces aquí va a tener lo que es la relación de corrientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Para la zona 1. Efecto ínfide en la zona 1. ¿Ya? Entonces, esta es la línea y esto es el punto de falla, resistencia de falla. Inicialmente 0, 20 o 50, ya dependiendo cómo haces el cálculo. Z1, Z2. Listo. El relé de distancia protege hasta el 85%. Vamos a suponer que en el 85% ocurre lo que es la falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente el valor de B1. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? Este valor de B1 va a ser igual a la corriente 1 por Z1. Ahí está. Nivel de tensión. ¿Más quién? Más, aquí hay contribución de corrientes, ¿no? I1 más el valor de I2. Ahí está. ¿Por quién? Por la resistencia de falla. Si la resistencia de falla es 0, entonces todo esto de acá es 0. Entonces simplemente es Z1 por I sub 1. Nada más. Si divido todo este valor entre el valor de la corriente 1, entonces lo que va a visualizar o cómo va a calcular lo que es la impedancia, en este caso el 21. Simplemente B1 entre Z1. ¿Ya? Esta es la impedancia aparente. ¿A qué va a ser igual? Si divido entre I1 se va, entonces acá me queda Z1. Ahí está. ¿Más quién? Resistencia de falla. I1 entre I1 es la unidad más I2 entre I1. Ahí está. Entonces estoy determinando ese valor. Ahora, si lo grafico,
esta es la relación I2 entre I1, o sea, esta relación, la relación de corrientes, ¿ya? Por eso es muy importante esta contribución de corriente hacia el punto de falla. La relación I2 entre I1. ¿Qué está pasando aquí? Si el valor de la corriente I2, I1 es 0, ¿ya? Entonces tu grafiquito estará aquí. ¿Qué significa esa relación I1 entre I2 es igual a 0? Significa que al final aquí no voy a tener fuente, ¿cierto? O sea, no tengo lo que es fuente, entonces simplemente es como que si no existiese ese grafiquito estaría acá. ¿Qué tengo? La longitud y tengo la impedancia aparente, ¿ve? Impedancia aparente por el efecto ínfimo. ¿Y qué va a ocurrir si ya tiene lo que es valores? Esa impedancia aparente va a variar. ¿Qué pasa si esa relación I2 entre I1 es 0,5? ¿Ven? Se va a empezar a incrementar. Es igual a 1, el amarillo. Oye, es igual a 5 veces. ¿Ve? La impedancia aparente que va a visualizar el relé va a empezar a cambiarme. Ojo. ¿Ve? Es igual a 5. Oye, ¿qué pasa si es esa relación 10? Mírenme. Entonces, ahí es lo que tengo un problema. Es impedancia aparente. ¿Ve? Entonces, esto tengo lo que es que corregir. ¿Ya? Entonces, dependiendo, por eso es muy importante qué cosa la topología de la red. Entonces, a esta falla, yo tengo que ver lo que es las contribuciones de falla. Dicho por acá, estas dos son contribuciones de falla. Contribución de falla por este lado y contribución de falla por este lado. ¿Ve? Entonces, y en función de eso, ¿qué es lo que ocurre? Esa impedancia aparente se va a empezar, ¿qué cosa? A modificar. ¿Debido a qué? Debido a lo que es ese fenómeno ínfimo. ¿Eh? Entonces, esa relación hace que la impedancia aparente cambie. Oye, pero tú acá lo que es el relé de distancia, ¿qué información estás tomando? ¿Estás tomando qué cosa? Tensión, potencial, ahí está. Y estás tomando información de tu transformador de corriente. ¿Bien? Tienes tensión, tienes corriente, haces la división, ya tienes ese Z. ¿Sí? Pero si no has realizado lo que es adecuada, lo que es contribución de falla, ese valor de Z es variable, como estábamos viendo. ¿Ve? Ese valor de Z va a variar en función a la variación que tiene esa relación de corrientes, esas contribuciones de falla. ¿Ve? Obviamente, para que tengan lo que es un valor entero positivo, la contribución 2, ¿ya? Del lado derecho es mucho mayor, o sea, de esta zona, la contribución de falla es mayor que esto de acá, ¿ya? De lo que todavía visualizar el relé. ¿Ya? Entonces, ¿qué me produce lo que es el efecto ínfid? Me produce un subalcance. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando lo que es el relé de distancia, existe una fuente de generación ya entre el relé de distancia y el punto de falla. ¿Ya? Entonces es un número complejo el ínfid y produce un subalcance. ¿Y qué es un subalcance? Simplemente es una protección menor a lo determinado. Si yo determino lo que es 80% de la línea, y solamente voy a proteger no al 80, sino al 70%. Digamos así, ¿no? Entonces, y eso debido a lo que es a las contribuciones de fallas que van a afectar a la impedancia aparente, ¿ya? Determinado, ¿ya? Por o visualizado, calculado por lo que es el relé de distancia. El otro efecto es el caso al revés, el efecto Outfield. Outfield es el resultado que tiene dos circuitos con flujo de corriente después de que el relé ha monitoreado lo que es la corriente. Una condición Outfield existe cuando dos o más líneas adyacentes están conectadas en paralelo. La magnitud del factor Outfield, que esa es la relación de corrientes, es menor que la unidad. Para el efecto Infield, ya la magnitud es mayor que 1. Para el efecto Outfield, esta relación de corrientes es menor a la unidad. Entonces se produce una reducción estimada de la impedancia.
El resultado es un sobrealcance del relé. ¿Y qué significa lo que es un sobrealcance? O sea, voy a proteger más de lo debido. Yo protejo lo que es, de acuerdo en la primera zona, el 80%, los 80 kilómetros, ahora no voy a proteger los 80, sino voy a proteger 90 kilómetros. ¿Ya? Entonces, voy a proteger una porción adicional, cosa que no está dentro de su proceso de calibración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición? La línea que yo quiero proteger, lo que es en este caso el relé de distancia, y en la parte contigua de la línea que quiero proteger, debe estar ¿qué cosa? ¿Ya? Debe ser lo que es un sistema en paralelo, o si deseo doble terna. ¿Ve? Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa si es que ocurre lo que es una falla? Aquí están los valores de corriente. El valor de la corriente I por este lado, I'. Ya se apertura, se abre lo que es la falla y obviamente la parte de operación, ¿no? Que me queda esto de acá, ¿ya? Porque este valor de corriente va a haber un divisor de corriente por este lado. Y adicionalmente hacia dónde va a ser lo que es la parte de contribución. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el valor de Z, ya que va a visualizar el 21 o calculado va a ser igual. La impedancia total de la línea que quiero proteger es Z sub L, ahí está, más quién. La relación de corrientes. En este caso será lo que es I' entre el valor de I. Y eso multiplicado, ¿qué cosa? Por lo que es la impedancia Z'L. Ese valor me dice debe ser menor a esto de acá. La impedancia de la línea que quiero proteger y lo que es la impedancia Z' hacia el punto de falla. Ahí está, hacia el punto de falla. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, acá tenemos el efecto OFID, que viene a ser lo que es una reducción de la impedancia del valor de Z, que lo obtiene el 21, ¿ya? El relé de distancia. Y eso me va a producir, me dice, un sobrealcance del relé. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las dos condiciones, infid, outfit. Infid, que viene a ser lo que es, va a existir una fuente de alimentación entre el relé de distancia y el punto de falla. Ya el efecto, lo que es infid, ya es un número complejo y su magnitud es mayor que 1, ya, y me produce un subalcance, o sea, una reducción de calibración del relé. Y por el otro lado, debido a lo que es a la variación de la impedancia. Y el otro efecto, outfit. Y para que exista outfit, simplemente debo tener en cuenta la línea que yo quiero proteger y la zona contigua debe ser lo que es un sistema en paralelo. ¿Ya? Un sistema en paralelo. Que puede ser lo que es dos líneas o en doble terna, por ejemplo, ¿no? ¿Eso que me produce? Me produce lo que es un sobrealcance, o sea, una mayor protección a lo permitido o a lo calculado o determinado. Adicionalmente, lo que es el efecto o el factor OFID es menor que la unidad, ¿ya? Y eso debido a que el valor de Z, ¿ya? Se va a presentar, ¿qué cosa? Una reducción, ¿ya? Una reducción del valor de la impedancia. Entonces, resumen, primera zona, ¿ya? Se protege de entre del 80 al 85% de la línea que yo quiero proteger. Adicionalmente, ya puedo tener lo que es hasta el 90% de acuerdo a la necesidad. Y si ello ocurre, para la segunda y la tercera zona, debe tener un margen de seguridad que existe de entre el 15 al 20%. Y adicionalmente, si tengo una línea corta, siempre tiene que estar considerado. ¿En dónde? En la primera zona. Listo, ¿qué más habíamos visto? Ya listo. Segunda zona. Ahora vamos lo que es la segunda zona. En general, la segunda zona debe alcanzar por lo menos un 20% más sobre la próxima estación para asegurar el respaldo, ¿ya? De fallas, lo que es en la barra.
Puedo utilizar lo que es un retardo entre 300 a 500 milisegundos. Este ajuste no debe ser muy conservador, ya que hay que considerar la aportación de corrientes de cortocircuito. Aquí está lo que es el detalle que estábamos viendo, ¿ve? Entonces consideramos qué cosa, ya la aportación de las corrientes, o sea, las contribuciones de falla de ambos lados, ¿ya? Hacia el lado A o hacia el lado B. Entonces, eso es importante, hay que tener en cuenta esas aportaciones, porque eso también va a permitir qué cosa, ya hacer lo que es la variación ya de la zona, ¿no? Ver adicionalmente lo que es ese efecto, el infit y el outfit, si afecta o no afecta, ya procedente de otras líneas conectadas a las barras de la subestación lejana. Entonces, voy para la segunda zona, ya la coordinación. Entonces, puedo tener tres casos para la segunda zona. Al sopetón puedo considerar qué cosa, el 120% de la línea que yo estoy protegiendo, que quiero proteger, como valor mínimo. Listo, ahí está. Eso es una forma, ¿ya? La segunda zona va a ser igual este valor siempre y cuando 120% de la línea que yo estoy protegiendo o la línea que yo quiero proteger como valor mínimo. Oye, si está lo que es una impedancia, en este caso, la zona contigua es una línea corta, me dice lo que es el segundo caso, voy a considerar el 100% de la línea que yo quiero proteger más quién, un porcentaje, el 50% de la impedancia de la línea corta. Listo. Oye, y si tengo lo que es un transformador, ahí también tengo otro detalle, la parte C, ¿no? Ya, voy a tener qué cosa, el 100% de la línea que yo quiero proteger, más quién, un 20% de la impedancia del transformador, ¿no? De impedancia del transformador. Solamente aquí hay que tener en cuenta un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que lo que es el sistema deben estar en las mismas bases, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque voy a considerar, por decir, nivel de tensión ya 220 kV, potencia nominal 100 MVA. Listo, el transformador ya de una cierta potencia. Pero para determinar lo que es la impedancia del trafo, la reactancia, dependiendo cuál es el cálculo, debo considerar qué cosa. Debo considerar lo que es el valor de prueba, porque tendrá lo que es un valor de prueba a un nivel de tensión y a una determinada potencia. Entonces, cuando ocurre ello, debo hacer el respectivo cambio de base. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Cambio de base. ¿Por qué? Porque este transformador puede estar a un nivel de tensión 220 kV, está bien, pero a un nivel de potencia de 50 MVA. Listo, ya cambió el asunto. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Dos deben tener lo que es en la misma base. Subalcance por aportaciones de otras líneas. Entonces, eso justamente, ¿no? Hoy hay que analizar qué cosa, la topología de la red. Listo, tengo aquí la línea que yo quiero proteger, AB. Acá tengo CB y lo que es BD. ¿Qué es lo que tengo? Si el segundo escalón del relé está ajustado cubriendo el 20% de la línea de la salida de BD, o sea, el 20% de la línea contigua, ¿ya? Entonces, tengo lo que es la línea que yo quiero proteger de A a B, corriente en A, y eso tiene su respectiva impedancia. La primera zona, ¿ya? El 80 o el 85% de la línea, ahí está, ¿no? Entonces, esto es, hasta ahí protege. Esto es la primera zona. La siguiente va a ser, ¿qué cosa? La zona, lo que es la zona 2. La zona 2 va a ser el 100% lo que es de la línea más un porcentaje, ¿no? De la línea 2, o sea, de la línea BD. Ahí está, un cierto porcentaje. Esto va a ser lo que es, ¿qué cosa? La especificación para lo que es la segunda zona, ¿no? Considerando lo que es la impedancia de la línea 2, ¿eh? La impedancia de la línea 2. Y por este lado, voy a ver lo que es esta contribución de phi.
Entonces aquí simplemente va a ser la corriente en A más la corriente en C. Ahí está. ¿Qué puede ocurrir ahí? Ante una falla en el límite del alcance del segundo escalón del relé A, no es detectado por él debido a la aportación de la corriente en C. Ojo, aquí ya viene la aportación de esta corriente en C. El subalcance del caso anterior es tanto mayor cuanto mayor sea la relación, la corriente A entre la corriente en C. ¿Qué significa I sub C entre I sub A? Quiere decir que este valor de corriente es menor que esta contribución de corriente. I sub C es mayor que esto. La relación I sub C entre I sub A va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque este valor es mayor que esto. Entonces, ¿ve? El subalcance es tanto mayor cuanto mayor sea lo que es la relación I sub C entre I sub A. Para que sea mayor que 1, I sub C debe ser mayor que I sub A. Y entonces ya voy a tener mayor a 1. Y en función a eso, simplemente me va a dar el subalcance. Teniendo en cuenta este aspecto, en la práctica un ajuste razonable, o sea, ya no voy a considerar qué cosa, el 20% de lo que es de la línea. Entonces dice, un ajuste, ya, un ajuste razonable del segundo escalón podrá abarcar el 50% de la línea más corta, ya, la línea más corta de las líneas de salida, en este caso de la siguiente subestación, sin plantear problemas de selectividad. Ya, entonces voy a considerar, si tengo lo que es una línea corta, eso lo considero y 50% de su valor de impedancia. Entonces, eso me va a permitir, ¿qué cosa? Lo que es un ajuste ya razonable y obviamente no voy a tener problemas de selectividad. Eso siempre y cuando la corriente de aportación es mayor a la corriente I sub A. Efecto ínfide en la zona 2. Listo. Aquí está el relé de distancias. Esta es la línea que yo quiero proteger y esta es la línea contigua. Muy bien. Entonces, sacar del relé de distancia yo tengo tensión, tengo corriente y en función de eso determino Z sub 1. El valor Kirchhoff, valor de potencial en 1, ¿a qué va a ser igual? Z1, corriente 1, ahí está. ¿Más quién? Hasta el punto de falla, ahí está el punto de falla. Corriente 2, Z2. Más Z2, corriente 2. Listo, hasta ahí no hay problema. La impedancia, en este caso vista por el relé, lo que va a visualizar el relé va a ser la toma de esta lectura entre la toma de esta lectura, o sea, B1 entre I1. Esa es la impedancia del relé. Ahí está. Ahora, si eso es así, entonces yo puedo decir, oye, yo puedo dividir toda esta primera parte entre el valor de I sub 1. Entonces, Z del relé, aquí va a ser igual, será todo este bloque entre el valor de I sub 1. Ahí está, B1 entre I1. Y si hago lo que es la distribución, simplemente la impedancia del relé va a ser Z1 más la relación I sub 2, esas justamente las contribuciones, pues, I sub 2 entre I sub 1, multiplicado por Z2. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La impedancia que va a visualizar el relé o que va a tener lo que es el relé va a ser la impedancia Z1, que es la impedancia de la línea que quiere proteger, más un factor K, que es la relación I2 entre I sub 1, multiplicado por Z2. Este valor, en este caso lo que es de K, es la relación de corrientes. I sub 2 entre el valor de I sub 1 hacia la contribución punto de fallo, ¿no? Eso se llama, ¿qué cosa? El factor ínfimo, ¿no? El factor ínfimo. Tercera zona, ¿listo? Ya, entonces, como resumen,
Para la segunda zona podemos considerar esto, ¿no? Entonces, este ajuste es razonable, ya estamos viendo, ¿no? Un 50% y ya no tengo problemas de selectividad. Entonces, para la segunda zona, puedo determinar al 120 o 1,2, ¿ya? Por la impedancia de la línea que yo quiero proteger al 100% como valor mínimo. O el otro detalle, puedo considerar qué cosa, 100 veces o 100% o el 100% de la línea que yo quiero proteger, más 0,5 o el 50% de la impedancia de la línea corta. O sea, si hay una línea corta, de manera obligatoria ingresa eso. Y un tercer caso, cuando tengo lo que es la impedancia del transformador. La impedancia en este caso, ya la segunda zona va a ser igual el 100% de la línea que quiero proteger más el 20% de la impedancia del transformador. Solamente hay que considerar que lo que es para el transformador hay que tener en cuenta los datos característicos de placa, ¿ya? Porque ese valor que está en lo que es la tensión de cortocircuito, impedancia del transformador, está en función a los valores de prueba realizado al transformador, a un nivel de tensión dado y a una potencia dada. Y se obtienen estos resultados. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El valor de, en este caso, que puede tener quien lo que es la homogenización o el cambio de base, ¿no? Que debemos realizar para que todo esté uniforme. Entonces, con eso ya no voy a tener problemas por esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, 50% de lo que es de la impedancia de la línea más corta, ¿ya? Y eso me va a permitir, chicos, eliminar selectividad. Y hay que tener muy en cuenta lo que es el factor infinito. Muy bien, me voy para la tercera zona. La tercera zona sirve de respaldo a las protecciones de las líneas adyacentes. Sí, pues, porque la tercera zona ya está protegiendo lo que es mucho más, ¿no? La tercera zona, la línea que yo quiero proteger de A a B, ya la zona contigua ya protege también la zona contigua. ¿Por qué? Porque simplemente la tercera zona es todo este bloque. Entonces ya está lo que es la tercera zona, es 100% de la línea que yo quiero proteger, y la zona contigua también al 100%, ¿no? Y una pequeña porción de la otra zona, o de la otra línea, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo lo que es la tercera zona, ¿no? ¿Ya? Entonces, la tercera zona sirve como respaldo para las protecciones de las líneas adyacentes. Normalmente su ajuste se extiende hasta el extremo opuesto de la línea adyacente de mayor impedancia. ¿Ya? Es el de mayor impedancia. Entonces, puedo tener de esta forma. Las zonas 3 puedo trabajarlo de esta forma. 120% o 1,2. La impedancia de la línea 1, o sea, la línea que yo quiero proteger, más quién. La impedancia de la línea adyacente, pero más larga. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Pero la más larga. Y para la parte B, el 100% de la línea que yo quiero proteger, más quién. Más el 80%, en este caso de la... eh, el 80% de la reactancia o la impedancia del transformador. Y hay algo adicional aquí, ¿no? Que ya nos da lo que es un tiempo de operación, ¿ya? Entonces, un segundo. O si deseos, 1000 milisegundos. También dicho sea de paso, aquí la tensión de cortocircuito o si deseas la impedancia del transformador, ¿ya? Entonces necesitamos qué cosa, las características del transformador, o sea, los datos de placa. Y en función a los datos de placa debo visualizar ya si está en el mismo nivel de tensión y en la misma potencia base de todo el sistema eléctrico, ¿ya? Porque si no voy a tener lo que es una inconsistencia y voy a tener lo que es error de cálculo. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Listo. Entonces acá consideramos la impedancia, pero del más largo.
Entonces, la tercera zona ya está. Debe cubrir la línea siguiente más grande como respaldo para la protección de la línea. Entonces, protege el 100% lo que es de la línea que quiero proteger. Ya, la tercera zona me va a cubrir prácticamente el 100% de la línea contigua. Ojo que en este caso la línea contigua se ajusta o se determina o se agarra en función a lo que es el sistema eléctrico, ¿no? Cómo está lo que es el sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, en función de eso, ya tenemos formas para hacer las zonificaciones en la zona 1, zona 2 y zona 3. Tenemos recomendaciones. Entonces, podemos determinar o coger cada una de ellas. Y otro aspecto importante es las contribuciones al punto de falla. Entonces, eso es muy importante determinar esas contribuciones al punto de falla, porque si no voy a tener problemas, voy a tener operaciones incorrectas. Muy bien. Listo. Tercera zona debe cubrir largamente la línea más larga saliente de la subestación remota A con un retardo de 1 a 1,5 segundos, ¿no? Ojo que había una recomendación considerando lo que es el 80% del transformador, si es que es el transformador y el tiempo era un segundo, entonces estás dentro de ese margen, ¿no? Ese retardo, ¿eh? De 1 a 1,5, lográndose una protección de respaldo remota de la protección en la subestación o de la subestación. Precaución. La impedancia en este caso de la carga no caiga dentro de la zona de disparo del tercer escalón. ¿Qué significa eso? Este es el tercer escalón. Esta impedancia de la carga no debe llegar a este lado, ¿ya? Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, porque si no va a hacer que ese valor de impedancia en la zona de carga lo va a considerar lo que es como una falla y simplemente va a aperturar, pero lo que es que la tercera zona del relé de distancia ubicado en la barra A, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto en la barra A. Entonces, esta impedancia de carga no debe caer en esto de aquí. ¿Ven? Dentro del disparo del tercer escalón. Ya, entonces, haciendo esas recomendaciones y esas comparaciones, teníamos el primer caso, tengo la línea que yo quiero proteger y entre el relé de distancia y el punto de falla tengo una contribución, ¿ya? Una fuente, una alimentación. Entonces, infit, o sea, si no se considera lo que es el valor del infit, simplemente sería esto, ¿no? El valor de Z que va a medir lo que es el relé de distancia, el 21, será la impedancia AB más la impedancia BC hasta el punto de falla. Listo, así sería. Pero si yo tengo lo que es infid, ya, entonces esa impedancia va a ser igual. La impedancia AB, no hay ningún problema, de la línea que yo quiero proteger, más quién. La relación de corrientes, ¿no? BC entre AB. Ahí está, la relación de corriente. Y todo eso multiplicado por la impedancia, en este caso, de B a C. Listo. Entonces, ahí tienes, ¿no? Y esto es justamente es importante, pues, ¿no? Esta relación de contribución de corrientes, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Este valor BC simplemente es este más este, pues. Listo. Ahí tienes este valor, ¿ve? Obviamente va a ser mayor que 1. Entonces, si es mucho mayor, ahí vemos que este valor de Z se va a incrementar, pues, ¿no? Porque vas a tener este valor de impedancia por un factor mayor que 1. Y ese factor mayor que 1 va a depender de este valor de corriente, ¿no? Ajuste de la zona de reserva, ¿ya? Entonces habíamos visto lo que es las 4 zonas, o perdón, 3 zonas, ¿ya?
Y la cuarta zona también es denominado lo que es zona de reserva, ¿no? ¿Qué me indica esto? Provee lo que es un respaldo a la protección diferencial de barras de la subestación local. Adicionalmente, como entrada para algunas lógicas adicionales que traen los relés multifuncionales, tales como lógica de terminal débil, eco y bloqueo por inversión de corriente, y esto solamente es válido para los esquemas POT. Y adicionalmente debo verificar esto, esa relación de ajustes, ¿no? Que la relación del ajuste de la zona 3, considerando esos dos factores que yo puedo tener, el 100% de la línea que yo quiero proteger más, el valor de lo que es de la impedancia, pero de la línea más larga, ¿no? O el otro factor, lo que es el 100% de la línea que yo quiero proteger más, el 80% de la reactancia de la subestación o del transformador, considerando lo que es un tiempo de un segundo, ¿no? Con las precauciones que debo tener de los datos de placa del transformador, porque tengo que verificar los datos de prueba, ¿no? Cuánto me ha salido esa reactancia del transformador de acuerdo a lo que es a la tensión y potencia de prueba. Eso debo tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, esa relación de ajuste, debo hacer esa verificación y bueno, pues debe ser aproximadamente igual a 0,1. ¿Eh? ¿Ya? Esa verificación debo realizar. Se toma el menor. ¿Cómo determino esa zona de reserva? Se toma el menor valor de los dos cálculos siguientes. Listo. Entonces, ahí está. El tiempo, 2 segundos. ¿Ya? Tiempo, 2 segundos. Tengo dos cálculos y tomo el menor valor de estos dos. Primero, el 20% de la impedancia de la línea reversa con menor impedancia. Entonces me voy lo que es un rato atrás a un gráfico, ¿no? Y ahí está. Reversa. Entonces puedo tener también una línea adyacente de un menor Z y el otro una línea corta y una línea larga. Entonces, ¿qué me está indicando? El de menor lo debo considerar sí o sí. Y ese debo determinar lo que es su respectivo cálculo. Por eso aquí me está diciendo qué cosa. El 20% de la línea reversa con menor impedancia. O sea, de tu línea corta determino el 20% y ahí tendré un valorcito, pues. El segundo cálculo, el 20% equivalente de los transformadores de la subestación local. Subestación local puede tener lo que es una subestación, ¿ve? Ya, un transformador local. O sea, dependiendo qué es lo que tiene, ¿no? O sea, cuál es la configuración y en función a eso. Entonces, debo considerar ese valor. En este caso estamos considerando que tiene esos dos aspectos. Tiene lo que es una línea de reversa de menor impedancia o una línea corta y adicionalmente tiene un transformador, una subestación local en esa barra, ¿no? Entonces estamos considerando ambos lados, ¿no? Entonces tendré lo que es un valor. El menor de esos dos valores es el que debo tomar. Por eso dice, se toma el menor valor de los dos cálculos siguientes. Y su tiempo, 2 segundos. ¿Ya? ¿Ve? 2000 milisegundos, 2 segundos. Alcance resistivo. Criterio. Seleccionar un único valor para todas las diferentes zonas de protección de distancia. Los valores típicos resistivos son calculados como el 45% de la impedancia mínima de carga o de la máxima transferencia del circuito en cuestión. Entonces, la impedancia mínima de carga, voy a tener la máxima corriente de carga, MCC, ¿ya? Y la tensión nominal mínima, línea a línea o fase a fase, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso me va a indicar qué cosa, la impedancia mínima de carga. ¿Ya? Impedancia mínima de carga en relación a lo que es a la tensión de línea, pero en este caso mínima, y la máxima corriente de carga. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho lo que es las zonas de protección. Entonces, ya tenemos lo que es
Zona 1, el relé de distancia, la zona 1, 2 y zona 3 con sus respectivas variaciones. Algunos casos tiene una zona de reversa que también se ha considerado los respectivos cálculos, considerando si tiene lo que es una subestación o un transformador local y lo que es una línea corta, ¿no? Entonces debemos hacer lo que es esa verificación de cálculo y también ya tengo lo que es el tiempo. Adicionalmente debo tener en cuenta ya la relación para la zona de reversa, que viene a ser la zona 4. Esa relación entre la zona, el ajuste de la zona 3 y la zona 4. Esa relación de ajustes del 3 y del 4, aproximadamente 0,1, ¿no? O 10%, manera aproximada. Y para cada una de las zonas, ya sus respectivas variaciones. Y el otro aspecto importante es el efecto infeed y efecto outfeed que puede producirse lo que es en la línea. No en la línea, sino lo que es que puede afectar lo que es a la toma de decisión del relé de distancia, ¿no? En la toma de información, porque el relé de distancia está captando lo que es el nivel de tensión en esa barra y el nivel de corriente. Y en función de eso está determinando el valor del Z, ¿ya? Entonces, eso es, hay que tener muy en cuenta. Y eso está en función a la topología del sistema eléctrico. Por eso es muy importante hacer ese análisis de la topología, ¿no? De acuerdo a lo que es a las características estudiadas y en función a eso, si es que puede tener ese factor infeed o factor outfeed, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Protección de distancia. Entonces ya sabemos lo que es a los relés, ya hemos determinado, ya hemos unificado y ahora vamos a hacer lo que es la protección, ¿no? Su operación se basa en la información que recibe solo en un terminal, justamente en la barra A, y recibe la información de tensión, recibe de corriente. Es un esquema de protección no unitaria, también usado como protección local o como protección de respaldo remoto. Sus tiempos de disparo son cortos, o sea, estamos hablando de 0,75 y 1,5 ciclos. Ciclos, ¿ah? O sea, aquí estamos hablando de lo que es 0,75, ¿ya? Un ciclo, ¿cuánto es? A ver, agarro mi calculadora, 16.7 por 0,75. O sea, estamos hablando de 12,525, o si deseas 12,5 milisegundos, ¿ya? Y el otro, estamos hablando, a ver, por 1,5. Listo, 12,5 a 25 milisegundos, ¿ya? Entonces sus tiempos de disparo son cortos, entre 0,75 y 1,5 ciclos. Eso implica la variación de 12,5 a 25 milisegundos, ¿ya? O sea, son rápidos, ¿no? Los relés de distancia usan los valores de voltaje y corriente para determinar si una falla está dentro de los ajustes de la zona de protección. Justamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el relé de distancia? Está lo que es en una determinada barra en la subestación. Tienes el transformador de tensión, transformador de corriente. Estás captando tensión y estás captando corriente. Haces la división, tienes lo que es impedancia. ¿Ve? Listo. Entonces, en función a eso, que eso es lo que tú estás haciendo. ¿Ve? Ya, entonces, se usan voltaje y corriente para determinar si una falla está dentro de los ajustes de la zona. Ya tenemos lo que es las zonas de protección. 3 zonas ya definidas, ¿no? Protegen fallas producidas entre fases y tierra. O sea, tienes para lo que es fallas entre líneas, fase-fase, o lo que es fallas homopolares. Es necesario conocer las magnitudes de las impedancias de línea, tanto de secuencia positiva y secuencia cero. Se pueden aplicar las líneas bifásicas o trifásicas. En realidad, para cualquier configuración de falla, debemos considerar lo que es todos esos
factores y ver los que es los más críticos, ¿no? Entonces, los más críticos, simplemente el elemento de protección debe operar. Se puede ignorar las cargas en derivación a lo largo lo que es de la línea, ¿ya? En realidad esa carga lo puedo concentrar lo que es en la zona de barra, pues, ¿no? Ya no considero la derivación, lo concentro nomás. Entonces tengo lo que es una falla franca, entonces este es mi relé de distancia, entonces capto los niveles de tensión en cada una de las fases, igual corriente, ¿no? A una determinada distancia, y este es el valor de la longitud total de la línea. Ojo que acá me dice línea radial, hay que tener muy en cuenta esos detalles. Ventaja de la protección. Es mucho más sensible en las fases que los de sobrecorriente y los direccionales de sobrecorriente. ¿Ya? Porque el 51 también tienes, ¿qué cosa? Ya, lo que es de direccionales, ¿no? De sobrecorriente. Los normales, comunes, corrientes, lo que es de sobrecorriente, es porque lo que es, el sistema es radial y el flujo ya está definido, ¿no? Ya bien de consumo o bien de entrega, pues, ¿no? Ya está definido. Entonces, en función a eso, también el comportamiento de cortocircuito también ya está definido. En cambio, para el otro lado, ya si tienen lo que es un anillo, una malla, ya utilizas direccionales de sobrecorriente. Pero acá estamos hablando de lo que es del de distancia, que es mucho más sensible que estos dos. Por eso estoy diciendo, ¿no? Es mucho más sensible que los de sobrecorriente. Es aplicable a redes de cualquier configuración, ¿ya? Cualquier configuración. Puede brindar protección instantánea al 100% de la línea protegida si se dispone de un canal de comunicación. Eso hay que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, 100% si tengo lo que es un canal de comunicación, ¿ya? Entre lo que es, ya, una subestación de inicio y una subestación de llegada. Entonces puede tener lo que es un canal de comunicación, puede usar lo que es onda portadora, puede ser lo que es vía satélite, o puede utilizar lo que es el carrier de la línea de transmisión. O sea, va a depender, ¿no? Desventajas. La desventaja es más complejo y costosa que los de sobrecorriente y direccionales de sobrecorriente. O sea, esto es mucho más caro. Que más puede ser afectada por oscilaciones de potencia, regímenes asimétricos, acoplamiento mutuo entre líneas adyacentes o compensación serie de línea protegida. Ojo que en este caso debemos hacer lo que es una evaluación de todos estos aspectos. ¿Para qué? Para que no afecte justamente a lo que es la protección de distancia, ¿no? Oscilaciones de potencia. Regímenes asimétricos. Ojo que estamos considerando la parte de transmisión, lo trabajamos lo que es como un sistema eléctrico balanceado, ¿no? Balanceado decimos que las tres fases como módulo son iguales, pero tienen un desfasaje de 120 grados, ¿no? ¿Y dónde es lo que es el balanceo? Lo que es en la zona de carga, pero a nivel de subestación, ¿no? Porque en transmisión tienes lo que es salida y lo que es llegada. No tienes consumo, lo que es en 220 o en 500 kV. Entonces, el sistema es balanceado, ¿no? Entonces, pero hay que ser si es que es ajuste. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? El acoplamiento mutuo de lo que es en las líneas adyacentes. Puede ser lo que es línea radial y lo que es líneas lo que es paralelas. Y en las líneas paralelas también debemos tener en cuenta ese acoplamiento, ¿no? Entonces, ya ves, el valor de Z calculado determinado ya debe estar de la mejor manera, ¿no? De la mejor forma. Entonces yo debo determinar también cuánto vale lo que es el valor del Z, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy tomando una muestra del 21, está tomando tensión, está tomando corriente, hace la división y tienes el valor de Z. Pero ¿cuánto es el Z máximo? Ya, el valor máximo en este caso es el valor que yo estoy calculando de acuerdo a los parámetros eléctricos que yo voy a tener, porque eso ya no depende de la operación, ese es el valor máximo, ¿no? Y eso que me da, lo que es la configuración, lo que es del sistema, ¿no? Entonces tú obtienes resistencia, tú obtienes lo que es la parte de Z,
la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, de acuerdo a lo que es a la configuración, ¿no? Ingresas coordenadas en el Dix-Hailen, obviamente te va a calcular. Caso contrario, lo haces de manera manual, ¿no? Pues hay que tener también mucho cuidado de la información que tú estás ingresando, lo que es al sistema eléctrico. Porque simplemente lo que es, hay que hacerlo de manera adecuada para hacer esas verificaciones. No simplemente corrió el programa y listo, ¿no? No es así, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y la parte de compensación igual, pues, ¿no? La parte de compensación serie básicamente es por los reactivos que tiene lo que es la línea. Entonces hay que controlar esos reactivos y lo que es en tu línea de transmisión te han dicho, oye, hay que hacer transposición de la línea. Perfecto, ¿no? Si bien es cierto, vas disminuyendo el efecto capacitivo, lo que es de la línea, pero no lo eliminamos, por lo tanto, en su totalidad, ¿no? Siempre tiene, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a eso, utilizo la parte de compensación para controlar la parte de potencia reactiva, ¿no? ¿Ya? Entonces vas teniendo, agrupando lo que es varios cursos ahí de tu línea de transmisión para todos estos detalles, ¿no? Ya, entonces es muy necesario determinar y conocer, determinar esos parámetros de la línea, ¿no? Ya, listo. Aplicación del principio de distancia. El principio de distancia es esa relación que tienes, tensión y corriente. Entonces, en función a eso, puedes determinar, ¿no? En forma al revés, ¿no? Puede ser una protección primaria o de respaldo de la línea de transmisión. Puedo aplicarlo lo que es protección de respaldo para fallas externas en los generadores y en los transformadores. Puedo hacer lo que es un recierre automático de monopolar o bloqueo de operación de los relés de distancia por oscilaciones de potencia. Protección de generadores contra pérdidas o reducción de la excitación. Disparo intencional por pérdidas de sincronismo. Básicamente, si agrupo lo que es o agarro lo que es a las líneas de transmisión y a los generadores, ¿no? La parte de la medición, bueno, esto es en forma general, no vamos a entrar en lo que es en detalle, pero lo que sí nos interesa es la captación de información, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para yo tener lo que es los valores medidos y en función a eso, ya determinamos los valores, en este caso, de lo que es de la línea, ¿no? La medición de la reactancia o impedancia de la línea son función de la distancia entre el punto de medición y la ubicación del defecto o lo que es la falla, ¿no? Ya, entonces, igualito, ¿no? Ya, transformador lo que es de corriente, transformador de tensión para determinar lo que es sus valores, ¿no? Y en función a eso, hacer lo que es el respectivo cálculo. Y lo más importante es que me puede determinar lo que es la ubicación al punto de falla, ¿no? Si es que es una falla franca, eso me facilita qué cosa, a qué distancia, a qué punto está lo que es el punto, lo que es de falla o el defecto, ¿no? Ya, entonces, eso es importante. Discriminación. La impedancia de falla presentada en los relés es menor que las encontradas en un amplio rango de condiciones normales. Y esto es la primera que habíamos visto, ¿no? Ya lo que es la característica operacional del relé de mínima impedancia, considerando el eje de coordenadas en el origen, ¿no? Entonces, zona de operación y en la parte externa, zona de no operación. ¿Ya? No tiene reversa, carece de direccionalidad en ese caso. Y un diagrama un poquito eh, donde, donde vemos lo que es otro tipo de configuración es la siguiente. Decíamos la zona de operación y la parte zona de no operación. La impedancia, lo que es de la línea y lo que es la carga, ¿no? La carga, obviamente hay que hacer lo que es el respectivo cálculo. Esto será lo que es los valores máximos, que no caiga dentro de la zona de operación de la tercera zona, ¿no? Eso es muy importante, hacer esa verificación, ¿no?
Y en este caso tenemos el límite de bidireccionalidad, ¿no? No tiene reversa, no, ¿ya? Pero está lo que es en el origen de coordenadas, ¿no? ¿Ve? Características de operación del relé, punto de balance, listo. Y este sería lo que es el valor de ajuste máximo, ¿no? El ajuste máximo. Los escalones de medida, esto ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos lo que es las tres zonas del relé y ojo, ¿ve? La impedancia de carga. Está fuera o está en la zona de no operación. Hacia adentro es la zona de operación. Todo esto hacia adentro es zona de operación. ¿Ya? Las aplicaciones de las protecciones de distancia suelen hacerse en etapas o en zonas, ¿no? Los relés de distancia disponen de varios escalones de medida, ¿no? Ya habíamos visto todos esos escalones. Parámetros de ajuste. Bueno, para los parámetros de ajuste y hacia adelante ya, a ver qué hora es. Lo vemos la próxima semana, ¿ya? O la próxima clase. Muy bien, estoy en qué diapositiva ya, 75, bueno, la mitad, ya, nos quedamos ahí. Dejo de grabar.